Buenos días, hermanos. Está fuerte, ¿no? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos todos, iglesia, familia, los que están volviendo de vacaciones, y bueno, que Dios guarde a los que están de vacaciones ya. El pastor me dijo que ya pronto se reincorpora, así que sigamos orando por ellos también. Y bueno, vamos a compartir la palabra del día de hoy. Vamos a hacer una oración para comenzar. Amado Dios, Señor, gracias, Señor, por este momento especial. Hoy es un día especial porque vamos a recordar, Señor, tu sacrificio, Señor, en comunión con los hermanos. Vamos a tomar la cena y vamos a recordar, Señor, tu obra por nosotros, por salvarnos, Señor. Bendice este tiempo, Señor, toca nuestro corazón para que sea como una tierra fértil, Señor, donde tu palabra, tu semilla entre y dé mucho fruto, Señor. Resistimos, Señor, la obra del diablo, la obra del enemigo que quiere distraernos en el nombre de Jesús. Resistimos, Señor, todo pensamiento que quiera impedir que hoy podamos tomar decisiones de fe y que salgamos diferentes como venimos, Señor. Gracias, Señor, por cada una de las personas que está acá. Y Espíritu Santo, obra con poder en este día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, usualmente preguntamos cuántas personas vienen por primera vez, ¿no? Pero hoy quería preguntar, en principio, ¿cuántas personas de las que están acá se consideran seguidores de Jesús? A ver, levanten la mano. Amén. Por eso están acá, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuántos de los que levantaron la mano, espero que todos, se consideran, aceptan, creen que son discípulos de Jesús? Amén. Gloria a Dios. ¿Será que es lo mismo ser un discípulo de Jesús y que no serlo mientras vivimos en este mundo? Sí, es decir, si ponemos un discípulo de Jesús y una persona que no sigue a Jesús de esta manera, ¿tomaría las mismas decisiones en todas las circunstancias de su vida? ¿Tendría las mismas prioridades? ¿Son llamados a vivir de la misma manera? ¿Sí o no? Definitivamente no, ¿verdad? Somos llamados a otra cosa, ¿sí? Por la gracia de Dios, Dios nos llamó a una misión, ¿sí? Nos dio una misión y una visión clara. Para nuestra iglesia, Dios nos ha hecho llegar una visión y una misión clara. Se la saben de memoria, ¿no? Los chicos de los módulos se ríen, se la saben porque todas las semanas la repasábamos. ¿Cuál es la misión que Dios ha dejado para nuestra iglesia? Mateo 28, 19, ¿verdad? Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la visión, Lucas 10, 27, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Y la visión también incluye la unidad. Juan 17, 21, para que todos sean uno, oraba al Señor. ¿Sí? Padre, así como nosotros somos uno, que ellos también sean uno. Entonces, los discípulos de Jesús tenemos una misión y una visión clara que el Señor nos dio. Él nos llamó a eso. ¿Sí? No es un título, no es algo sin sentido. Y tenemos que ser diferenciados. No es que somos más o menos, hay que ser diferenciados. Hoy no vamos a hablar de eso, ¿no? Pero la palabra santidad, santificación viene de ahí, ser apartado. ¿Ok? Porque Dios nos llama a decisiones y nos llama a una misión clara que va y que impacta más allá de las cosas que podemos ver en este mundo. Tiene un impacto eterno. Amén. Es un privilegio al mismo tiempo. Hoy vamos a hablar sobre Nehemías. ¿Sí? ¿Quién fue Nehemías? Nehemías fue un líder excepcional del Antiguo Testamento. Fue un siervo comprometido con Dios, que vivió más o menos siglo V, unos 450 años antes de Cristo, en un tiempo en que el pueblo de Israel estaba siendo desafiado mucho. Seguramente algunos habrán escuchado, el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia décadas antes de Nehemías, y en ese cautiverio destruyeron la ciudad de Jerusalén, destruyeron el templo, destruyeron los muros, las puertas.
Varias décadas después, el imperio dominante pasó a ser el imperio persa, dominó a los babilónicos, así que Jerusalén estaba ahora dominada por los persas. Y en ese momento el rey Ciro comenzó a dejar ir a los judíos, a volver. Hay muchas historias ahí, ¿no? Pero hasta llegar a Nehemías, más o menos unos 140 años después del exilio, del inicio del exilio, donde dominaba un rey que se llamaba Artajerjes en Persia. Aunque algunos de los judíos habían regresado a Jerusalén, la ciudad seguía en ruinas, seguía destruida. Sus muros estaban destruidos, las puertas estaban quemadas. Y esto para ese tiempo, para una ciudad, simbolizaba una gran vergüenza, una gran tristeza, ¿no? Imagínense ver la ciudad de esa manera, en ruinas, en polvo, quemada, las puertas quemadas, y además representaba una vulnerabilidad, porque estaban desprotegidos. Y significaba una aparente derrota del pueblo de Dios. Nehemías en ese tiempo servía como copero del rey, Artajerjes, copero. Y copero en ese tiempo no era como los bartenders de hoy, ¿no? Que sirven los tragos. El copero de ese tiempo era un puesto de mucha confianza, ¿sí? A pesar de que era judío, estaba sirviendo la bebida del rey, estaba siempre ahí cerca del rey. De hecho, prevenía el asesinato del rey porque él primero tenía que probar todo lo que el rey iba a tomar. Y aunque Nehemías estaba en esta posición bastante cómoda, seguro ahí con su familia, en una casita cómoda, en relación a sus conciudadanos judíos. Y a pesar de que posiblemente, ¿no? Como les decía, pasaron muchos años, Nehemías debe haber sido la tercera o cuarta generación que nació en el exilio. Vieron, cuando los hijos comienzan a nacer en otro país, vemos muchos migrantes, ya comienzan a tener la cultura y van dejando su cultura, van dejando atrás la cultura de sus padres. A pesar de eso, y a pesar de que no sabemos, tal vez ni siquiera conocía Jerusalén, Nehemías, pero su corazón no estaba atado a esas cosas de que él estaba viviendo. Su corazón no estaba atado a esas comodidades, ni a esa nacionalidad, ni a esos privilegios, ni tampoco él se lavaba las manos ante esta realidad de Jerusalén. Tampoco decía cosas como, bueno, allá ellos se lo buscaron, una lástima, no sé, una lástima por ellos. No, él no hacía eso. Todo lo contrario, dice la palabra que, o podemos entender que Nehemías estaba profundamente conectado con la realidad de Jerusalén, profundamente conectado con los planes de Dios y con Dios mismo. Y Nehemías conocía las promesas de Dios, conocía su poder. Él estaba realmente interesado en el pueblo de Dios y en Dios mismo. Y su interés no estaba, como decía, en las cosas de este mundo. ¿Y cómo sabemos esto? ¿No? En el capítulo 1 de Nehemías podemos ver la reacción de él cuando recibió la noticia devastadora a la que estamos hablando, de que Jerusalén estaba en ruinas y que su gente que regresó, que estaba ahí, estaba viendo gran aflicción y dolor, ¿no? Y vemos que versículo 1, su hermano Ananí vino y le contó lo que estaba pasando. Y vamos a ver cómo reaccionó Nehemías, ¿sí? Versículos 3 y 4 lo vamos a ver, capítulo 1. Dice, ellos me respondieron, los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. Al escuchar esto, me senté a llorar. Hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. Perdón. Entonces, ¿qué hizo Nehemías? Se quebrantó delante de Dios. Nehemías dice que se sentó, lloró, ayunó por varios días. Y su dolor, cuando vemos todo el capítulo, no era solo por las condiciones físicas, sino por la situación espiritual del pueblo. Él sabía claramente que este sufrimiento venía por el alejamiento del pueblo de Dios, ¿sí? Venía por el pecado y sus consecuencias que estaban aún experimentando. Habían experimentado décadas de sufrimiento y aún volviendo del exilio seguían en vulnerabilidad.
Y cuando leí esta parte de la palabra, inmediatamente el Señor me traía a la memoria el dolor que tenía Jesús, ¿no? Cuando terminaba su ministerio, por ahí en Mateo 23, 37 y 38, Jesús, puesto en algún lugar viendo la ciudad de Jerusalén, decía, por lo que yo entiendo, con mucho dolor y quizás llorando también: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada. Entonces, como decía nuestra hermana G, ¿no? Giselle, la semana pasada, dejaron pasar el kairos de Dios, dejaron pasar el tiempo oportuno de Dios, la venida del Señor, no la entendieron. Y Jesús se dolía al ver la ciudad y lo que le vendría y lo que efectivamente le vino, la destrucción. Este dolor que tenía Jesús y que tenía Nehemías es lo que algunos llaman una carga santa, una carga espiritual por los perdidos, por su sufrimiento cuando ellos están lejos de Dios, sufriendo consecuencias. Algunos tienen una carga espiritual especial por un grupo de personas, ¿no? Por su experiencia de vida. Sienten dolor, por ejemplo, por los niños, cuando ven niños sufriendo. Algunos sienten un dolor especial o una carga por los ancianos, otros por los enfermos, otros por los presos, por los aborígenes, otros por las naciones orientales, por los pueblos no alcanzados, etcétera. Otros, por supuesto, tienen una carga espiritual por la ciudad de La Plata, por las personas de la ciudad de La Plata, amén, en nuestro alrededor. En un momento de mi vida yo tenía una carga espiritual particular por un grupo de personas, porque era la visión de la iglesia estaba enfocada en eso, que era los estudiantes universitarios. Así que veía estudiantes, digamos, en el libertinaje o muy orgullosos por su conocimiento, y me generaba dolor porque sabía que eso los alejaba de Dios. Eso es carga espiritual, ¿no? Estos días he sentido carga por otro grupo particular de personas, que son aquellos que dejan su país forzadamente, como por ejemplo de mi país de origen, y tienen que sufrir, ¿no? En otros países a veces he visto muchas noticias que por las cosas malas que hace un grupo, otros pagan las consecuencias, ¿no? Y las consecuencias, familias siendo desplazadas, siendo humilladas, yo lo viví. Entonces, está bien, Dios pone, yo creo que eso Dios lo pone, ¿sí? Carga espiritual, dolor por grupo de personas. Pero en general, hermanos, cuando vemos con ojos espirituales a las personas en general, aún los que aparentan estar bien, aún los que sí efectivamente económicamente están bien, y cualquier otro, cuando vemos con los ojos de Dios y entendemos de alguna manera que están lejos de Dios, entonces tendríamos que tener un dolor o una carga espiritual como la que tenía Jesús, como la que tenía Nehemías, por estas personas perdidas. Amén. ¿Qué otra cosa muestra Nehemías en el capítulo 1, versículos 6 y 7? Vamos a leer. Dice: te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos, mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Y te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, estatutos y leyes que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Esto es una oración de humildad y de arrepentimiento. En su oración Nehemías reconoce que la ruina de Jerusalén es directamente causada, es el resultado del pecado de Israel. Él confiesa no solo los pecados del pueblo, y ahí es donde manifiesta su humildad, sino también los suyos y los de su propia familia. Yo y la casa de mi padre hemos pecado, dice. Hermanos, el otro día escuchaba a un pastor, hace varios años, de una mega iglesia,
que él decía que no usaba la palabra pecado en sus mensajes, porque era un poco dura, ¿sí? Incómoda. Y esto no debe ser así. El pecado es el problema de la humanidad. El pecado es el problema y las consecuencias que vemos ahora es causa del pecado. ¿Cómo no vamos a hablar del pecado si nuestro Señor Jesús vino a pagar la deuda por nuestros pecados? ¿Sí? Todos hemos pecado, todos somos pecadores. Cuán importante entonces aprendemos aquí de Nehemías reconocer nuestros pecados con humildad y tomar una decisión de arrepentirnos efectivamente. Otra cosa que hace Nehemías aquí en el capítulo 1 es que clama por las promesas de Dios. Nehemías recuerda la palabra dada a Moisés, ¿sí? No lo vamos a leer, pero en los versículos 8 y 9, él muestra cuando Dios le dice, sí, si ustedes desobedecen mis mandamientos, los dispersaré, pero si se arrepienten, Dios los restauraría y los reuniría nuevamente en su lugar. Y eso es lo que Dios estaba haciendo. Y esto mostraba la fe que tenía Nehemías en las promesas de Dios y lo impulsaba a actuar con confianza. Nehemías, de hecho, cuando vemos la historia, él se aferró a la palabra de Dios, se aferró a su promesa. Y aferrado a su promesa, a su palabra, lo sostuvo a él, y no solo a él, sino al pueblo que él guiaba. Cuán importante es aferrarnos a la palabra de Dios. Sí, pero si no leemos la palabra de Dios, ¿a qué palabra nos vamos a aferrar? ¿Al post que vemos en la red? No. Si no leemos la palabra de Dios, si no la creemos, si no la tomamos como nuestra y no nos aferramos a ella, entonces vamos a ser vulnerables. Dios nos llama a aferrarnos a la palabra de Dios. Dios es fiel para cumplir su promesa. Amén. Entonces, en general, esta conclusión de Nehemías nos enseña que el verdadero compromiso que vamos a hablar hoy con la obra de Dios comienza con un corazón quebrantado y arrepentido. Fue lo primero que él hizo, ¿verdad? No con uno sobrado, orgulloso, ¿verdad? Independiente de Dios o del orden establecido por Dios, haciendo lo que él quiere. Rebelde, quejumbroso, no con ese corazón. También nos enseña que se requiere para comprometernos con Dios verdaderamente tener una carga espiritual, una carga santa por los perdidos de este mundo. Oremos por eso, hermanos, para que Dios ponga en nuestro corazón. Yo decía antes que hay personas que tienen carga por los niños, por los enfermos, hay personas que no tienen carga por nada, ¿sí? En algún momento mi corazón estuvo así, duro, pero Dios cuando oramos nos da un corazón de carne, un corazón humilde, ensancha nuestro corazón para poder ver y ayudar a otros. Amén. Así que Nehemías también en esta parte reconoce que no puede hacer nada sin el favor de Dios y la dirección de Dios. Por eso él clama su promesa, por eso él ora una y otra vez. Y este es un modelo para nuestras vidas. Definitivamente, antes de comprometernos con la obra del Señor, tendríamos que primero buscarle en oración, recordar sus promesas y en todo momento depender de su gracia y de su poder. ¿Qué les parece? ¿Es así, no? Amén. Bueno, antes de continuar entonces, si les parece esto que acabamos de decir correcto, vamos a hacerlo. Vamos a tomar un minuto para orar, ¿sí? Vamos a levantarnos para orar, para quebrantar nuestro corazón delante de Dios, ¿sí? Todo el que quiera puede levantarse o orar en su lugar. Y voy a dirigir una oración antes de continuar. Amado Dios, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor. Venimos como Nehemías, Señor, diciéndote que nosotros, tu pueblo y yo mismo, mi familia, hemos pecado, Señor. Queremos servirte, Señor, queremos comprometernos, pero tal vez algunos hemos tenido dureza de corazón, o tal vez alguno ha tenido un corazón insensible para ver la necesidad de otros, Señor, para ver la mala condición espiritual de su entorno y por el contrario tal vez anhela la situación, la realidad de otros que no conocen a Dios. Señor, nos arrepentimos por eso porque somos abundantemente bendecidos ya cuando te conocemos, más aún, mucho más que cualquier
otra cosa que podamos tener en este mundo. Señor, perdona nuestros pecados, Señor, por tener la vista corta, tal vez de solo mirar a nosotros mismos, Señor. Perdónanos porque nuestro interés principal tal vez no has estado en lo que nos has pedido, Señor, que es expandir tu reino, Señor. Tal vez no nos hemos enfocado en expandir tu reino, sino en expandir nuestras finanzas, en expandir nuestra fama en el trabajo, tal vez en expandir nuestro conocimiento o en expandir nuestros números de seguidores en la red social. Señor, perdónanos, Señor. Queremos expandir tu reino, Señor. Señor, tal vez nuestro interés ha estado en las relaciones, Señor, en la emocionalidad extrema, Señor, en la dependencia del amor de otra persona, Señor, antes de expandir tu reino, Señor. Perdónanos porque cuando, Señor, no estamos comprometidos, estamos acá, Señor, tal vez por alguna otra razón, Señor, perdónanos, Señor. Eh, Señor, háblanos hoy con tu palabra eh, para que podamos comprometernos, Señor. Háblanos con tu palabra, tu promesa. Vos querés hacernos siervos útiles, Señor, y llenos de propósito. Señor, nos derramamos delante de ti, Señor. Confiamos, Señor, que tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad, Señor. Límpianos, Señor, déjanos blancos como la nieve, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Amén. Podemos tomar asiento. Creo que no les había dicho, ¿no? Pero el título del mensaje de hoy es Cerremos filas. Y el subtítulo, que no debe estar ahí porque no entra, nuestro Dios peleará por nosotros. Cerremos, el título completo sería Cerremos filas, nuestro Dios peleará por nosotros. Y ya vamos a ver dónde viene. Entonces vamos a leer juntos, no está ahí, creo que, sí está. Vamos a leer juntos Nehemías 4, vamos a leer todo el capítulo, no se asusten, vamos a ver algunas enseñanzas particulares, pero es importante que entendamos todo el contexto, ¿sí? Si es por mí leyéramos todos los capítulos y ya la palabra de Dios es la que transforma nuestras vidas, amén. Pero vamos a meditar juntos en estas enseñanzas. Y Nehemías 4 dice, cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se disgustó muchísimo y se burló de los judíos. Ante sus compañeros y el ejército de Samaria dijo, ¿qué están haciendo estos miserables judíos? ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen que de esas piedras quemadas, de esos escombros, van a hacer algo nuevo? Y Tobías el amonita, que estaba junto a él, añadió, hasta una zorra, si se sube a ese montón de piedra, lo echa abajo. Por eso oramos, dice Nehemías, ¿no? Escucha, Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros. Haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos. Entrégalos a sus enemigos, que los lleven en cautiverio. No pases por alto su maldad, ni olvides sus pecados, porque insultan a los que reconstruyen. Versículo 6, continuamos con la reconstrucción y levantamos la muralla hasta media altura, pues el pueblo trabajó con entusiasmo. Pero cuando Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron de que avanzaba la reconstrucción de la muralla y de que ya estábamos cerrando las brechas, se enojaron muchísimo y acordaron atacar a Jerusalén y provocar disturbios en ella. Oramos entonces a nuestro Dios y decidimos montar guardia día y noche para defendernos de ellos. Por su parte, la gente de Judá decía, los cargadores desfallecen, pues son muchos los escombros. No vamos a poder reconstruir esta muralla. Y nuestros enemigos maquinaban, les caeremos por sorpresa y los mataremos. Así haremos que la obra se suspenda. Algunos de los judíos que vivían cerca de ellos venían constantemente y nos advertían, los van a atacar por todos lados. Así que puse a la gente por familias con sus espadas, arcos y lanzas, detrás de las murallas en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo, no le tengan miedo, acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, y por sus esposas y sus hogares.
Una vez que nuestros enemigos se dieron cuenta de que conocíamos sus intenciones y de que Dios había frustrado sus planes, todos regresamos a la muralla, cada uno a su trabajo. A partir de aquel día, la mitad de mi gente trabajaba en la obra, mientras que la otra mitad permanecía armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. Los jefes estaban pendientes de toda la gente de Judá, tanto los que reconstruían la muralla como los que acarreaban los materiales. No descuidaban ni la obra ni la defensa. Todos los que trabajaban en la reconstrucción llevaban la espada a la cintura. A mi lado estaba el encargado de dar el toque de alarma. Yo les había dicho a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo, la tarea es grande y extensa, y nosotros estamos muy esparcidos en la muralla, distantes los unos de los otros. Por eso, al oír el toque del alarma, cerremos filas, nuestro Dios peleará por nosotros. Así que, desde el amanecer hasta que aparecían las estrellas, mientras trabajábamos en la obra, la mitad de la gente montaba guardia, lanza en mano. En aquella ocasión también le dije a la gente, todos ustedes, incluso los ayudantes, quédense en Jerusalén para que en la noche sirvan de centinelas y de día trabajen en la obra. Ni yo ni mis parientes y ayudantes, ni los de mi guardia personal, nos desvestíamos para nada. Cada uno de nosotros se mantenía listo para la defensa. Amén. Amén. Bien, en los capítulos, hablamos un poquito del capítulo 1, los capítulos 2 y 3, Nehemías había orado a Dios y estaba triste por lo que estaba pasando en Jerusalén. Así que el rey lo vio y Dios lo puso en gracia delante del rey. Nehemías oró y el rey Artajerjes le concedió a Nehemías, para hacerlo corto, que volviera a Jerusalén a reconstruir el templo como él se lo había pedido. Y no solo eso, sino que le dio los materiales y le dio guardias para que lo cuidaran en todo el camino. Pero inmediatamente, ¿no? En el capítulo 3, Nehemías se organizó, comenzaron a hacer la reconstrucción y inmediatamente apareció ¿qué? La oposición, ¿sí? Pero en ese momento, que fue la primera vez que apareció la oposición, Nehemías de una forma organizada, unida, delegando responsabilidades, ¿no? Animando al pueblo, no los obligó, no los extorsionó. La gente se animó proactivamente a reconstruir el templo sabiendo el riesgo que tomaban y con determinación continuaron la reconstrucción de las murallas. Así como Nehemías, hermano, fue llamado a reconstruir los muros de Jerusalén, nosotros, como seguidores de Jesús, como discípulos de Jesús, por eso preguntaba al principio, somos llamados a comprometernos con la obra de Dios. Y ese es el mensaje que Dios me dio para traer hoy, por eso la introducción. Como discípulos, como seguidores de Jesús, somos llamados a comprometernos con la obra de Dios. En este tiempo el compromiso era la reconstrucción de los muros. Hoy el compromiso, ¿cuál es? Hoy el compromiso es la expansión del reino de Dios. El avivamiento evangelizador. ¿Se acuerdan? Oramos hace algunas semanas, hicimos oración y ayuno 40 días. ¿Creemos que eso va a pasar o no? Creemos que eso va a pasar porque Dios lo puso en sus siervos, en el corazón de sus siervos. Y creemos que, y estamos esperando ese avivamiento evangelizador, y no de una forma pasiva, sino queremos participar, queremos ser protagonistas, queremos ser parte activa, comprometida de ese avivamiento evangelizador, obviamente por la gracia de Dios y bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Aquí en este capítulo 4, lo primero que pasa de nuevo, de hecho pasó 7 veces en todo el proceso de reconstrucción de los muros. Apareció la oposición. 7 veces intentaron detener la obra, ¿sí? Aparecieron un tal Sanballat y Tobías, que eran líderes ahí. Se enteraron de que los judíos estaban reconstruyendo y respondieron ¿cómo? Como le leímos ahí, con burlas, con desprecio. Cuestionaban sus habilidades para terminar la obra, ridiculizaban sus esfuerzos, ¿sí? Tobías leímos ahí que decía, hasta una zorra, si se sube ese montón de piedras, se viene abajo, lo echa abajo, y se reía. Ellos intentaron desanimar al pueblo de Dios. Lo intentaron desanimar de todas las maneras posibles.
¿Cómo? Atacando su identidad. ¿Les suena familiar eso hoy, no? Atacando su identidad, diciendo que eran débiles, que eran inútiles. Quisieron sembrar miedo en ellos, discordia, ¿no? En peleas entre unos con otros. Más adelante los amenazaron, querían matar a Nehemías, querían hacer guerra, querían tenderles trampa. Pero este pueblo, dirigido por Nehemías, en vez de rendirse o responder de la misma manera y seguir el juego, ¿qué hicieron Nehemías y los judíos? Se volvieron a Dios en oración una vez más. ¿Qué hicieron? Le pidieron a Dios justicia y fortaleza para continuar con esta obra. Así que, hermanos, comprometernos con Dios implica automáticamente la aparición de más oposición. Es así, no es opcional y tenemos que estar preparados para eso. Va a aparecer la oposición. Efesios 6, 10, de la Reina Valera, creo que no lo pasé. Efesios 6, 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿En quién nos vamos a fortalecer? En el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Las acechanzas del diablo van a venir. ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales en las regiones celestiales. Nuestra lucha, nuestra oposición es contra huestes espirituales, ¿sí? Es contra espíritus, no contra las personas. Pero la oposición va a aparecer, probablemente a través de las personas, tal vez a través de las personas que más queremos, los familiares, ¿sí? Dándonos un consejo sabio, pero lejos de la palabra de Dios. Como cristianos, enfrentamos esa oposición cuando cumplimos la obra de Dios. Es muy probable que si no cumples la obra de Dios, ¿no? Si eres un cristiano como una película, Cristiano la Secreta, probablemente no va a haber oposición. Pero si es un cristiano que está haciendo la obra de Dios, va a aparecer la oposición. Puede manifestarse a través de las críticas, a través de las burlas, del rechazo social, del temor al que dirán, o incluso ataques directos a nuestra fe. Violencia, amenazas. Vieron que hubo una marcha ayer, ¿no? Estaba viendo que un predicador, una marcha de la comunidad LGTB, etcétera, que decía, un predicador que siempre está en una plaza predicando, ¿no? Y entonces la marcha pasa por ahí, no fue aquí, fue en otro país, y comenzaron a violentar, a atacar al predicador. Él estaba ahí siempre predicando. Le rompieron la Biblia, ¿sí? En algunos casos, probablemente cada vez va a ser más difícil, puede haber violencia contra la obra de Dios, contra el que está haciendo la obra de Dios. Entonces, algunas veces son voces también, ¿no? Como estas que escuchábamos, de burla, de desprecio, o si estamos pasando una situación difícil, la voz que dice, ¿y dónde está tu Dios? Eso puede generar también dudas que se oponen. ¿A qué se oponen? Esas voces, esas actitudes que buscan desanimarnos y hacernos cuestionar nuestro propósito, porque Dios nos ha llamado con un propósito, lo vimos, ¿verdad? Hace cuestionar nuestra misión y lo que quiere es sacarnos del compromiso que ya hemos establecido con la obra de Dios. Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿cómo estamos haciendo ahora? ¿Buscamos la aprobación de los demás? ¿Nos estamos desanimando fácilmente ante la oposición? ¿O dependemos de Dios para mantenernos enfocados y activos en la obra de Dios? Permaneciendo, como nos predicaba nuestra hermana Gisela la semana pasada. Cada quien tiene su respuesta, ¿verdad? Lo que sí podemos saber es qué hizo este pueblo. Versículo 6, me encanta este versículo. Versículo 6 dice: continuamos con la reconstrucción y levantamos la muralla hasta media altura, pues el pueblo trabajó con entusiasmo. Pues el pueblo trabajó con entusiasmo. La Reina Valera, ahí hermano, se lo puedes cambiar, también lo quiero leer, versículo 6 dice: edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura,
porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Amén. De todos estos versículos, todos estos capítulos que leí alrededor de Nehemías, no diría que este versículo, diría que esta palabra, entusiasmo, ánimo para trabajar, es clave. Fue clave para la obtención de la victoria. Y sí, este versículo nos revela el secreto de su permanencia. El pueblo trabajó con ánimo y determinación porque estaban comprometidos con la obra de Dios. Y esa actitud de entusiasmo es clave para llevar adelante la obra de Dios, ¿sí? Podemos estar haciendo la obra de Dios con un corazón cansado, cargado, quejumbroso, y no es lo que Dios quiere. Esta palabra entusiasmo, cuando lo vemos semánticamente, ¿qué significa? ¿Qué implica? Implica un intenso interés por participar, fervor, pasión, motivación, un fuerte deseo por ser parte, por involucrarse, un compromiso, ¿sí? En definitiva, un compromiso, y compromiso no solo a estar dispuesto, sino a actuar con perseverancia, incluso cuando las circunstancias son difíciles, como la que ellos estaban pasando. Es darle prioridad cuando llega el momento en que hay otra cosa que nos atrae, que nos llama y se quiere poner en primer lugar, quiere desplazar el compromiso que hemos establecido con Dios. Y este pueblo tenía claro que más allá de estar construyendo, ¿verdad?, esos muros para su protección, ellos tenían claro que estaban siguiendo el plan de Dios, que estaban haciendo eso para la gloria de Dios. Ya ellos vivían ahí antes que viniera Nehemías y no estaban haciendo nada. Pero vino Nehemías con el plan, con la dirección de Dios, los animó y lo hicieron. Ellos sabían, como nosotros también debemos saber, que lo que estamos haciendo es el plan y es para la gloria de Dios. Amén. Y esto que les era recordado, ¿no?, continuamente por Nehemías, la compañía de Dios, la promesa de Dios, les daba fuerza para seguir adelante con entusiasmo, con entusiasmo. Si tenemos un corazón pesado mientras hacemos la obra de Dios, tenemos que ir a Dios y arrepentirnos, orar, decirle que nos dé un nuevo corazón. Amén. Ver qué está pasando. Hoy nuestro compromiso, repito, pasa ¿por qué? Por compartir el evangelio de Dios, ¿sí? Edificar la vida de otros con el mensaje de salvación. Ellos edificaban el muro, nosotros edificamos la vida de otro con el mensaje de Jesús, no con nuestro mensaje. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje con el cual estamos comprometidos a llevar? El evangelio, que Jesús, siendo igual a Dios, no estimó eso como algo a que aferrarse, dice la Biblia, sino que se despojó de su gloria, ¿verdad? Y se hizo uno de nosotros, un bebé, ¿sí? Se hizo carne, Dios con nosotros, creció para cumplir la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que Él sufriera, fuese castigado, molido, aunque era santo, aunque era perfecto, aunque no tenía pecado, que hiciera todo eso y fuese a morir crucificado, derramando toda su sangre perfecta y santa por nosotros, por amor a nosotros. De tal manera nos amó Dios que envió a su Hijo para que diera su vida por nosotros. Ese es el mensaje del Evangelio. Y Jesús resucitó al tercer día, obteniendo la victoria total sobre la muerte y dándonos la esperanza firme y segura que es la vida eterna a su lado. Amén. Ese es el mensaje y nuestro compromiso es compartir ese mensaje de salvación con los que no lo han recibido. Y si hay alguien que hoy está recibiendo ese mensaje por primera vez, entonces lo invito a que pueda buscar a la persona que lo invitó para que pueda hablar sobre ese tema. Y si esa persona necesita hablar con otro, que hable con otro, para que puedan hacer una reunión donde puedan orar, ¿sí? Donde puedan tener mayor entendimiento de lo que estamos hablando y tener un encuentro con Jesús. Amén. Pablo tenía claro que este era el compromiso. Primera de Corintios 1:21 él dice: ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana. No, quiso Dios salvar
a las personas mediante la locura de la predicación, dice la palabra. Mediante la locura de la predicación a los que creen. Qué raro, ¿no? Cuando meditaba esta palabra locura, pensaba, esto tiene que ser una mezcla de compromiso con entusiasmo, lo que estamos hablando. Locura de la predicación, tiene que ser una persona que está comprometida y entusiasmada, ¿verdad? Para la obra de Dios. De hecho, mismo Pablo, 1 Corintios 1 también dice, porque la palabra de la cruz, es decir, el mensaje de salvación que nosotros predicamos, es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Entonces, sí, tenemos que estar conscientes que para los que aún no entienden este mensaje, es una locura. Y consciente de eso, no desanimarnos, sino presentar el Evangelio con compromiso, con entusiasmo. Y la obra es de Dios, la obra de salvación, la obra del corazón de la persona no depende de nosotros, depende del Espíritu Santo, del poder de Dios. Amén. El amor de Dios se manifiesta cuando nos envía a nosotros a predicar el Evangelio a esas personas. Pero la obra de transformación en la vida de esa persona es de el Espíritu Santo. Amén. Después también nuestro compromiso, por supuesto, pasa no solo por predicar el Evangelio, sino después por discipular. La misión, ¿cuál es? Ir y hacer discípulos. No solo ir a ser creyentes, no, ir y hacer discípulos a las naciones. Necesitamos enseñar la palabra de Dios, discipular, cuidar, atender. Las personas que comienzan a conocer al Señor, como todos nosotros, tienen necesidades espirituales, tienen enfermedades, necesitan ser sanas, necesitan ser liberadas, ¿sí? Necesitan experimentar el amor de Dios. Necesitan conocer más a profundidad la palabra de Dios que les va a ayudar a tomar decisiones de fe específicas en su vida. Entonces, ese es también nuestro compromiso, ¿sí? El compromiso de discipular a otros. El compromiso también pasa obviamente por servir a la iglesia local donde Dios nos ha puesto, porque hay muchas cosas que hacer. Y todo eso, como parte del cuerpo de Cristo, es parte de las cosas que Dios usa para expandir su reino. Y por supuesto el compromiso también es vivir una vida íntegra de testimonio fiel en todas las áreas de nuestra vida. No ser uno acá y otro afuera, sino ser íntegros. Y esto no es un compromiso, hermanos, de algunos pocos. Por eso yo preguntaba al principio, yo no sé, y esto me generaba mucha carga, ¿no? No sé si todavía de verdad hay personas que piensan que esto es un compromiso para algunos, ¿sí? Para algunos que se paran acá. No. Nehemías, ¿ustedes saben quién era Nehemías? No, creo que no lo mencioné al principio. Nehemías era profeta, no. Nehemías no era profeta, no era religioso. Maestro tampoco. Sacerdote tampoco. Levita tampoco. Pastor, apóstol, obispo, no tenía título Nehemías. Nehemías era laico, era una persona común como cualquiera de nosotros. Y el Señor lo llamó a reconstruir los muros, las puertas. Todos nosotros somos llamados también a expandir el Evangelio de Dios, a expandir el reino de Dios en esta tierra. Amén. ¿Quién se quiere comprometer o renovar su compromiso con el Señor? Amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bien, vamos a repasar unas enseñanzas puntuales antes de terminar. Nehemías nos sigue enseñando cosas prácticas de cómo mantenernos firmes ante la oposición al avance de la obra de Dios. El punto número 1, y ya lo hablamos, el tema es que Nehemías lo hizo una y otra vez, y es la oración. En este caso, Nehemías hizo la oración más la acción, ¿sí? Versículo 9 dice, entonces, versículo 9 de Nehemías 4, dice, entonces oramos a nuestro Dios y pusimos guardias contra ellos de día y de noche para defendernos de ellos. ¿Qué hicieron? Dos cosas. Uno, oraron a su Dios. Dos, pusieron guardias de día y de noche. Cuando los enemigos comenzaron a conspirar una vez más contra el pueblo de Dios, la primera de reacción de Nehemías, ¿cuál fue? La habitual, orar a Dios. Él entendió que la oración era su primera línea de defensa, no era otra cosa. Después venía lo otro, ¿sí?
Pero él no se quedó solo en palabras, él también actuó colocando guardias. La combinación de ambas cosas nos enseña que confiar en Dios no es algo pasivo, sino que implica la unión de nuestra fe con nuestras acciones. ¿Sí? Porque dice la Biblia que la fe sin obras es muerta. ¿Sí? Y muchas personas, hermanos, necesitan oración, ¿verdad? Y oramos por ellos. Pero seguramente les ha pasado que en medio de la oración el Señor mueve su corazón a tomar una acción específica de amor hacia esa persona. Compartir alimentos, visitarlo, escucharlo, llevar una palabra de ánimo, cuidarlo cuando está enfermo, visitarlo cuando está internado, explicarle un tema académico, etcétera. Una acción específica, guiada por Dios, ¿sí? Porque nada hacemos si tomamos una acción que no está guiada por Dios y después oramos para que Dios la bendiga. Si no es lo que Dios quería, no va a salir bien, no va a salir bien. Entonces, la oración es el medio por el cual buscamos la guía, la protección y el poder de Dios. Sin oración no podemos esperar un avivamiento ni una victoria que queremos. Número 2, que Nehemías nos enseña a recordar quién es nuestro Dios. Versículo 14, dice, no le tengan miedo, en la segunda parte, no les tengan miedo. Acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, por su esposa y sus hogares. Cuando los enemigos de Israel intentaban detener la reconstrucción otra vez, Nehemías esta vez se levantó y dio una declaración poderosa. No le tengan miedo. Acuérdense del Señor, que es grande y temible. Amén. Este recordatorio, esta exhortación, no solo animó al pueblo, sino que reafirmó que la obra no dependía de la fuerza de ellos, sino de la autoridad y del poder de Dios. Amén. Entonces, así como Nehemías recordó al pueblo que la fuerza para luchar venía de Dios, nosotros también tenemos continuamente que recordar que las luchas que enfrentamos, ya sea personales o como iglesia, no dependen de nuestras habilidades humanas para resolverlas definitivamente, sino de el poder de Dios, de la autoridad de Dios, de nuestro Dios todopoderoso que pelea por nosotros. Amén. Tercer y último punto, la unidad en la obra del Señor. Versículo 16. A partir de aquel día, la mitad de mi gente trabajaba en la obra, mientras la otra mitad permanecía armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. Los oficiales estaban pendientes de toda la gente de Judá. Versículo 20 dice, por eso, en el lugar donde oigan el toque de la trompeta, cerremos filas. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nehemías organizó al pueblo una vez más para que trabajaran como en unidad, combinando esfuerzos y defensa. Algunos edificaban la muralla, mientras que otros estaban listos para la batalla, con la espada en la mano. Nadie trabajaba solo, todos se apoyaban mutuamente, vigilantes ante el ataque del enemigo. Cada uno tenía un rol particular, algunos construían, otros vigilaban, Nehemías dirigía, Nehemías tenía la autoridad delegada por Dios. Así que Nehemías unió al pueblo bajo una visión común. ¿Cuál era? La reconstrucción de Jerusalén con la ayuda de Dios. Y Nehemías fue uno más, trabajando en la reconstrucción. Finalmente, él se dio cuenta en un momento que estaban muy separados unos de otros, ¿no? Mientras reconstruían, estaban muy separados físicamente, así que dio una orden. En el lugar donde oigan el toque de la trompeta, cerremos filas. Nuestro Dios peleará por nosotros. Y este llamado no solo era una estrategia militar, sino una declaración de fe. La victoria dependía de Dios, pero ellos debían ¿cómo debían estar ellos? Unidos. En el ámbito militar, y por ahí los que han hecho la colimba, ¿no? Se llama, deben saber. Cerrar fila es cuando los soldados se agrupan de una manera compacta, en unidad, sin dejar espacios entre ellos, ninguna brecha. ¿Para qué? Para fortalecerse ante el ataque del enemigo. Y esto les permitía protegerse mutuamente y resistir mejor la embestida. Cuando un ejército cierra fila, ¿qué demuestra? Y esto es importante, demuestra disciplina, demuestra unidad,
demuestra obediencia a Dios y a la autoridad delegada, demuestra determinación para no ceder ante la presión del enemigo. En la iglesia, para nosotros, cerrar filas significa unirnos en un propósito, en una misión y en una visión que Dios nos ha dado. Unirnos en un mismo propósito y un mismo espíritu, para defender la fe y para avanzar en la obra de Dios a la que nos ha llamado. Obviamente liderizada, así como Nehemías, liderizada por la autoridad delegada que Dios nos ha dejado, que en nuestro caso, ¿quiénes son los pastores? Los pastores, Carlos y Luz, son la autoridad que Dios ha delegado para nosotros. Entonces, imagínense que el pastor figurativamente toca trompeta, ¿verdad? Es decir, nos convoca y no cerramos filas, sino que cada quien toma una decisión, toma su propio camino. ¿Qué pasa? El cuerpo se debilita, ¿sí? No es compromiso eso con Dios. Sí, estoy comprometido con Dios, pero no con la autoridad delegada que Dios ha puesto. No es así, ¿sí? Dios no se agrada de eso. Entonces, cuando cerramos fila, ¿qué pasa? Nos apoyamos uno a otro en oración y comunión, seguimos por la fe, la dirección que Dios nos está dando con entusiasmo, pero permanecemos firmes en la verdad. Es muy difícil que seamos engañados cuando estamos unidos. Y trabajamos en la evangelización como un solo cuerpo. ¿Por qué? Porque la obra de Dios no es individual. Somos el cuerpo de Cristo y cada creyente tiene un papel importante. Tenemos que confiar que Dios, hermanos, es quien levanta nuestra cabeza y está por encima de los hombres. Amén. Y trabajar en unidad. Cuando enfrentemos ataques, ¿qué debemos hacer entonces? Cerrar filas y recordar que Dios pelea por nosotros. Amén. Bien, vamos a orar para terminar el mensaje de hoy. Amado Dios, gracias, Señor, por este tiempo que nos permitiste meditar en este pasaje de Nehemías, Señor. Gracias, amado Dios, porque nos has llamado, Señor, a comprometernos con tu obra. Por tu gracia, Señor, por tu misericordia, Señor, quieres hacernos siervos útiles, Señor, en tus manos, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener esta sensibilidad, esta carga espiritual, como tenía Nehemías, como tenía Jesús, por los perdidos, Señor. Que podamos abrir nuestra boca, Señor, para evangelizar, Señor, unidos como iglesia, Señor, hacer la obra que nos has encomendado, Señor, con entusiasmo, con compromiso, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Toca nuestro corazón, Señor. Las personas, Señor, que están allá afuera, si están sin Dios, tienen necesidad, Señor, no tienen paz, pero, Señor, tú eres la paz que necesitan, Señor. Y tú, Señor, nos has dado, Señor, ese regalo a nosotros, no para que lo escondamos, Señor, debajo de la mesa, sino para que lo expongamos, Señor. Señor, que nuestro interés no esté, Señor, en expandir las cosas de este mundo, Señor, sino expandir tu reino, Señor. Padre, gracias, Señor, porque nos llama, Señor, a tu obra, Señor. Amado Dios, si hay alguna persona, Señor, que está aquí, Señor, viniendo por primera vez, toca su corazón, Señor, ahora en el nombre de Jesús, y que el mensaje de salvación llegue a él, Señor. Que pueda declarar con su boca, que tú eres su Señor y Salvador, Señor. Que entiende y reconoce que moriste por él y por ella en esa cruz por amor, para darle una nueva vida, Señor, de verdadera libertad, de propósito, Señor. Gracias, Señor. Así lo hiciste conmigo, Señor. Yo no tenía propósito. Lo más grande que alcancé cuando te conocí fue propósito y esperanza. Una esperanza firme y segura, ancla de mi alma. Y estar contigo, Señor. Y una vida llena de propósito más allá de las cosas que puedo hacer en este mundo, Señor. Gracias, Señor. Padre, ahora que vamos a tomar la cena, quédate con nosotros, Señor, y que podamos con un corazón doblado, Señor, humilde, recordar, Señor, que el castigo de nuestra paz recayó sobre ti y que por tu llaga fuimos sanados, Señor. Y que podamos celebrar la victoria que nos has dado, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.